Muy buenas tardes a todos, hermanos. En este cuarto y último ya domingo de Adviento, esta semana que se acorta porque ya a mitad de semana tenemos la Navidad, la Nochebuena y la Navidad, quiero acompañar su reflexión con dos temas, uno entresacado de las lecturas que acabamos de leer, que quizá se tornan un poquito incomprensibles. No el Evangelio, yo creo que es claro, ¿no?, que José dormía tranquilo. Intentando hablar de la esencialidad de la fe y los errores también de la fe, yo voy a intentar responder a la pregunta si realmente tenemos miedo a creer. Yo nunca pongo en duda de la realidad del cristiano, pero sí me cuestiono muchas veces si nuestro cristianismo se corresponde realmente con una fe viva y testimonial. Y después me gustaría terminar haciendo una reflexión sobre María, la experiencia de María en el Adviento y cómo ésta precisamente se va a convertir en ese modelo perfecto de creyente, de fe viva. Miren, escuchamos a esta segunda lectura de San Pablo a la comunidad de Roma, en la que vemos claramente dos cosas. Primero, que ha recibido un don particular por parte de Dios y, en consecuencia, una misión. Y la misión no es más que la concreción de ese don que ha recibido. La frase que él dice es: estoy puesto, ¿no?, para llevar la fe hasta los confines del mundo. Miren, hacer que todos respondan a la fe, yo creo que es la afirmación clave. Podríamos hacer, por una parte, un análisis personal, individual, es decir, un examen de conciencia a la luz de esa frase, como también podríamos hacer todo un análisis sociológico desde la misma frase, hacer que todos respondan a la fe. ¿Qué tan en serio nos hemos tomado nosotros nuestro cristianismo? Porque somos rápidos a la hora de juzgar y de valorar y hacer estadísticas y decir, bueno, cada vez las nuevas generaciones creen menos en Dios, vienen menos a la iglesia, reciben menos sacramentos, ya se cuestionan si se bautizan y ya ni siquiera se cuestionan si se van a casar. Pero nos paramos poco a pensar qué responsabilidad tenemos nosotros para que la generación a la que le debíamos haber heredado la fe no lo hemos hecho. Porque yo no tengo nada que reprochar a mis papás de lo que me dieron. Obviamente yo no tengo hijos, bueno, todos ustedes son mis hijos, digamos, en la fe. Y mi obligación es transmitirle ese don de la fe que yo he recibido, no viviendo para mí, sino para ustedes, y así los padres hacia sus hijos. Luego el fallo ha estado en nuestra generación, no en la nueva. No se lo hemos sabido transmitir en cierta manera. Por tanto, ese examen de conciencia a la luz de esta palabra de San Pablo, ¿no?, hacer que todos respondan a la fe, que era su ideal en Roma, conclusión de un don que ha recibido de Dios y que ha puesto en práctica a través de una misión. Pero decimos que estamos dormidos, así como San José, y desde ese estado de somnolencia dudamos. Van a permitirme que les haga una referencia a un filósofo francés, a quien no he mencionado mucho, pero tengo como 3 o 4 libros de él aquí en la casa, Fabrice Hadjah. Yo me voy a referir al libro que se llama Puesto que todo está en vías de destrucción. Hay uno mucho más curioso que se titula Para que usted tenga éxito en su muerte. Muy curioso. Dice Hadjah: para no permitir que el miedo a la felicidad nos aturda con el sueño del confort vampiresco, hay que recurrir a la primacía del amor de Dios. Fíjense que hace esa misma referencia de la dormición, que gira un poco en torno del Evangelio de hoy en la figura de San José. El sueño del confort. Yo creo que es un señalamiento muy directo a cómo posiblemente nuestra generación está viviendo su fe y su cristianismo. Es un sedante. Miren, todo comienza, les voy a dar 3 palabrotas griegas, se las voy a traducir y explicar, no se preocupen. Todo empieza con la ataraxia.
La ataraxia es ese estado de ánimo que se caracteriza precisamente por la tranquilidad. Total ausencia de deseo y de temor. Es lo que llamamos en castellano la imperturbabilidad. Y yo creo que muchas veces nos identificamos con este calificativo. Somos imperturbables. Nos hemos acostumbrado, somos creyentes, nos llamamos católicos, pero hasta ahí no más, ¿no? Nada nos incomoda. Es decir, yo la semana pasada, ¿se acuerdan que yo rezaba por el atentado contra los judíos en Australia? Pero podríamos hablar del atentado contra los cristianos en Siria o en Nigeria, ¿no? Etcétera, etcétera. Y no nos inmutamos. Podríamos hablar de las leyes mexicanas, ¿no? Y la represión que en cierta manera tenemos como sacerdotes para poder hablar libremente de cualquier injusticia social que se produce en México, ¿no? Una coacción de la libertad de expresión, lo podríamos decir así, o simplemente una manifestación del sentir masónico o jacobino, donde a la Iglesia hay que reprimirla y acallarle la voz porque es la que anuncia la verdad y por tanto denuncia la injusticia de manera paralela. Ataraxia. Pero la ataraxia nos lleva a la anestesia. Ese griego sí lo entienden, ¿verdad? Anestesia, eso que nos ponen cuando nos van a hacer una cirugía. Es decir, nos quitan la total sensibilidad del cuerpo. Ya no sentimos nada. Nos pueden cortar en pedazos, que estamos tranquilos. Entonces, esa ataraxia, esa tranquilidad, se vuelve anestesia. Es decir, yo creo que muchas veces la fe en nuestra sociedad de hoy está anestesiada. Puede haber mal, puede haber bien, nos da igual, o sea, seguimos adelante. Y curiosamente todo acaba en la eutanasia. Esa también la entendemos, ¿sí? Es un griego adquirido, ¿no? Y asimilado al castellano. Es decir, provocar intencionadamente la muerte. ¿Cuántos no voluntariamente ya han renunciado a su fe? Voluntariamente. Es decir, ni siquiera ha habido una presión social para que dejes de creer, ¿no? Yo ya no quiero creer en Dios, yo no creo en la Iglesia, yo no creo en los curas. Fuera. Ataraxia, anestesia, eutanasia. Miren, Isaías en la primera lectura decía esta frase tan disonante también. Dice, ¿no os basta cansar a los hombres que también cansan a Dios? ¿Qué pasa si nos la aplicamos a nivel personal? ¿No estamos cansando a Dios a veces? ¿No estará harto Dios ya de vernos aquí sentados cada domingo, pero después volvemos al domingo siguiente, pero no ha cambiado nada en nuestra vida? Venimos al templo y salimos igual que entramos. Nada cambia en nosotros. Estamos anestesiados, como digo. El riesgo de apoyar los pies sobre el terreno de la fe. Este es el cuestionamiento que debemos de hacernos. Es decir, cómo plantear nuestra vida desde el principio de la fe. Y van a ver cómo todo sí cambia. Y todo se muta. Una fe que se hace obediencia, como en María, como en José, y transforma totalmente su vida, rompe radicalmente con los planes que se habían establecido y empieza una vida nueva. El caso contrario es el que escuchábamos en el profeta Isaías del rey Acaz, o Ahaz, aquí le dicen Ahaz, es Acaz. Yo le categorizo a este rey como el miedo personificado. Frente a unos ejércitos que vienen de Damasco y de Samaria, y él está en Efraín, ¿qué es lo que hace él? Simplemente se acoge a el diálogo, la alianza, la diplomacia, es decir, se pone de la parte del más fuerte y asume las consecuencias que eso lleva consigo. Si esto lo llevamos al plano de la fe, como acá rechazó el signo de Dios, ¿no? Así nosotros vivimos una religiosidad parapetada en la hipocresía. No vemos los signos de Dios para con nosotros hoy día. Es una fe aparente, un hombre calculador. No aceptamos el riesgo de la fe como Acaz. Miren, en ese periodo vivían en crisis, en amenazas, en traiciones, y Acaz, como digo, prefiere vivir a base de alianzas. Intenta salvarse con amaños, con intriga, incluso yo diría con acciones infames. No hemos leído precisamente ese texto hoy en la Escritura, pero para contextualizarles yo, Ahaz
para venderse a sus enemigos, llega a sacrificar a su propio hijo. Llega a matar a su propio hijo. Es decir, asume todas las condiciones que le ponen para salvar su vida. No solo teme al enemigo, yo creo que teme apoyarse en la fe, en Dios, ¿no? Que le ofrece una señal. Pídele al Señor una señal. No la pediré, no quiero tentar al Señor, mi Dios. Y así le van las cosas. Queremos creer, pero sin correr riesgos. Yo creo que esto es lo que nos hace parecernos a Ahaz. No queremos correr riesgos, nos guardamos siempre las espaldas, nos aseguramos siempre una vía de huida por si acaso, ¿no? Pero no tenemos el valor de abandonarnos plenamente en la fe, de confiar ciegamente en Dios, sabiendo que en Él está la plena seguridad. La fe es un riesgo que hay que correr. Dios nos da un signo, igual que se la dio a Acaz y no la recibió, igual que se la dio a María y a José, y ellos sí la escucharon. Y al escuchar ese signo, al verlo y al seguirlo, esa fe se convierte en obediencia plena, en obediencia total. No obediencia ciega, a mí no me gusta usar esa palabra, porque la obediencia ciega es un sometimiento sin voluntad. Y no me imagino yo a José y a María sin voluntad, no, es una total donación de su vida al servicio de Dios. Ahaz no renuncia a su seguridad, María renuncia a pesar de las posibilidades humanas, se entrega a un amor que supera cualquier tipo de comprensión natural. Y José, por su parte, renuncia a razonar en términos de tradiciones o de derechos legales. ¿Podía haber repudiado José a María? Sí, de hecho es la decisión que toma, el repudio. ¿Qué significa repudio? La palabra repudio es rechazar a su esposa, ¿sí? Porque se había quedado embarazada. Esto nos hace pensar que José dudó de su integridad, de su virginidad, ¿no? Que había traicionado su amor. Yo creo que José no dudó nunca de María. José duda de sí mismo. Es decir, se siente indigno de asumir la responsabilidad de ser padre de Dios. Y por eso dice, bueno, pues ahí te la veas, María, porque a mí no me han dicho nada de que yo tenga que asumir este rol. Y el ángel se le aparece una vez más a José, para decir, no tengas miedo. Recibe a María y vas a ser tú el que le ponga el nombre Jesús y así cumplir precisamente con el principio de la ley. Ese repudio de José le suponía a él una humillación, pero no dudó en asumir su propia humillación, es decir, él cargar con la culpa. Es decir, sería decir, el niño que está esperando María es mío, pero yo ya no la quiero como esposa y la abandono. Es decir, no quería dejar a María en evidencia y quería él cargar con la culpa, ¿no?, del rechazo. Eso es lo que implicaba el repudio, la total humillación de José por el abandono de María y de su hijo. Ambos entran, por tanto, en el proyecto de Dios. Y así se hace la realidad del Emmanuel, del Dios con nosotros. La fe, vemos cómo en María y en José tienen que renunciar a un proyecto de vida personal para acoger sin reservas la promesa y el proyecto divino en sus vidas. Y ahora nosotros, ¿queremos también al Emmanuel? ¿Queremos al Dios con nosotros? ¿Pero nosotros no estamos dispuestos a estar con Dios? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Porque si Dios está con nosotros, nosotros deberíamos de estar con Dios. O solamente la parte bonita, pero ya cuando empiezan las dificultades abandonamos. No queremos someternos y no queremos aceptar ese plan divino tantas veces en nuestra vida. Mire, quiero terminar con una frase que a mí me llama mucho la atención, de Rudolf Otto Weimar, un filósofo alemán, que dice así: desde el principio, las narraciones de la historia de la Navidad se han perturbado por lo del establo y el pesebre, estando a un lado de la posada. Ahí nos encontramos a nosotros mismos. Fíjense qué curioso el pensamiento de este filósofo. No estamos junto a los pastores cuya pobreza y sencillez nos falta. Tampoco estamos junto a los magos cuya vigilancia y decisión también nos falta. Somos más bien huéspedes de la posada. Dormimos, seguimos nuestros propios planes y nuestros propios sueños. Y termina preguntando, ¿podremos ser despertados por la buena nueva del ángel? Esta es la cuestión.
Jesús quiso entrar en la posada, pero no se lo permitieron. Y fue a nacer al portal de Belén. Y ahí el ángel se va a aparecer, y ahí van a llegar los pastores, y ahí van a llegar los magos al encuentro de Dios. El peligro que corremos es quedarnos en la posada tranquilos, ¿no?, y perdernos del gran milagro de la Navidad. Y quiero terminar con esta reflexión en torno a la Virgen María, como les decía, también esa vocación que se vuelve misión, igual que en San Pablo. Pero fíjense cómo María invierte los términos. Después de dejarse encontrar por Dios, va a buscar a alguien. María se pone inmediatamente en camino después de la encarnación, después de la anunciación del ángel, y va a buscar a su prima Isabel, porque es la primera noticia de alguien que tiene necesidad. Yo digo que se invierten los términos porque normalmente nosotros somos los que andamos en busca de Dios, pero en el lugar equivocado, en la posada. No, María se deja encontrar por Dios, ahí donde está, en su realidad vital, en su quehacer cotidiano. Ahí es donde Dios llega y la encuentra. Y una vez que se ha encontrado con Dios, automáticamente el encuentro se provoca la búsqueda. Es decir, cuando nosotros realmente hemos encontrado a Dios como María, instantáneamente vamos al encuentro del hermano. Ese es el cristianismo, el auténtico cristianismo, la fe viva. La llamada es tal que no la deja cerrada en casa a María, sino que la pone en el camino. La partida es la consecuencia lógica de la obediencia. María se fue con prontitud, dice, a la región de la montaña, a una ciudad, a encontrar a su prima. Esta imagen de la Virgen que camina a prisa por aquellos vericuetos siempre a mí me ha fascinado. Les estoy leyendo un artículo que escribí yo hace algunos años sobre la Virgen María, precisamente. Esa fascinación mía por esa mujer en camino permanente, esos pasos que expresan conocimiento, decisión, coraje y sobre todo la alegría interna del anuncio. No puede contener para sí misma la alegría, ¿no?, que ha recibido por parte de Dios, y tiene que comunicarlo. Lleva dentro de sí un misterio consumado en la profundidad de su ser y que ahora se celebra al aire libre, en los caminos de los hombres. Dentro de poco el silencio estallará en un canto de gozo, de alegría, de gloria, y la palabra se hará fuerza perturbadora. Ella ha respondido a las esperanzas de Dios y ahora está dispuesta a responder a las esperanzas también de los hombres. Ese sentido, que me perdone el Vaticano, de corresponsabilidad de la Virgen María en la obra de la redención. El acontecimiento que se ha verificado dentro de ella se va a volver mensaje, noticia, que se difunde. Dios se ha hecho Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, porque aquella muchacha ha querido estar presente en el encuentro con Él. Encuentro es precisamente disponibilidad de estar con Él. Eso es el encuentro. Dios vuelve a decir sí al mundo, porque María ha salvado tantas negativas de generaciones y generaciones de la humanidad con su sí decisivo. Y por eso camina deprisa. Su paso no es ciertamente el de quien sigue un entierro, es el paso de quien anuncia el nacimiento de un tiempo nuevo. Y ella no es espectadora, es protagonista junto con el Espíritu. Ella es de verdad la que atisba la aurora, o yo más bien me atrevería a decir que ella misma es la aurora. Gracias a los pasos de María, Jesús está en camino. Gran misterio. Antes incluso de nacer, por los caminos del mundo ya camina Jesús en el seno de María. Gracias a María, que afronta un sendero intransitable, Cristo acude donde siempre hay una necesidad. Va hacia los hombres, a su encuentro, particularmente hacia los más necesitados, hacia los descartados de la sociedad. Y dentro de poco veremos cómo en los evangelios a un Cristo nos van a narrar a un Cristo continuamente en movimiento, itinerante, nómada. Pero no olvidemos que Cristo comenzó ese camino ya en el seno de su madre. A mí personalmente no me gustan esas imágenes de la Virgen que tienen al niño apretado entre sus brazos, ¿no? Como si se lo fueran a robar, ¿no?, en ese sentido de protección maternal.
Parece que tienen miedo a que alguien se lo lleve, a que alguien incluso solamente lo toque. Yo les llamo las vírgenes acaparadoras. Y esos artistas no han entendido nada de la actitud fundamental de María. La actitud de María siempre es oblativa, es de ofrecimiento, no de acaparación para sí. Personalmente, yo me acuerdo que desde hace muchos años, hace 25 años, me acuerdo que el cardenal con el que yo trabajaba en Roma me regaló una virgen que yo siempre he tenido en la mesa de noche. Es una virgen que tiene los brazos abiertos, como si fuera una patena, tendiéndonos al niño Jesús. Y al mismo tiempo el niño Jesús también tiene los brazos extendidos, como mostrando ese querer encontrar otros brazos que lo reciban. Creo que esa es la verdadera imagen de la Virgen María. Un niño que busca, sonriente, ¿no? Parece escapar de las manos de la madre, tiende los brazos como buscando esos infinitos brazos que lo reciban un día. Y yo me atrevería a decir que tanto en la Virgen como en el niño se advierte una especie de impaciencia, la impaciencia del don, la impaciencia de la entrega. María deja entrever esa impaciencia siempre, es consciente de que el Hijo no le pertenece, que está destinado a los otros, no a ella. Es un don de Dios ofrecido a todos, y ella, antes de darlo a luz, lo lleva por aquellos caminos a sus destinatarios legítimos, lo lleva hacia los hombres, no lo trae a nosotros, no lo entrega. Ese es el dinamismo de María, y ese es el testimonio vivo de lo que debe ser el cristiano como ella, ¿no? Yo diría que María incluso es una custodia, pero no una custodia encerrada en un sagrario, no, es una custodia que va por los caminos del mundo mostrando precisamente a su Hijo a todos aquellos que lo quieren recibir. Miren, tener fe en el fondo significa que Dios mantiene su palabra siempre. La Virgen no es una criatura que sabe, es una criatura que cree profundamente. No se siente a salvo, pero no quiere equiparse con garantías humanas, simplemente abandonarse en las manos de Dios, se fía, no pide información, no posee por anticipo las respuestas a todos los interrogantes de la vida, pero apuesta más bien por Dios, que nunca defrauda cuando una persona desmonta todas sus propias defensas y se entrega totalmente a Él. Sí, esta es la fe que nos muestra María y la que nosotros deberíamos expresar. Es solo que la fe, la que puede traer a Dios a un mundo que parece haberlo ya excluido. El cristiano, gracias a la fe, debe ser, como la Virgen, teóforo, es decir, portador de Dios en un mundo en el que ya apreciamos gravemente su ausencia. Pues en estas vísperas ya casi de la Navidad vamos a pedirle a María que ella sea siempre ejemplo para nosotros en la fe y que nunca tengamos miedo a creer y a expresar, ¿no?, nuestro convencimiento en Dios a todos nuestros hermanos. Que así sea.